Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. En el libro de Éxodo estamos tratando de entender lo que el autor está tratando de decir en este libro, y ese es el corazón de la predicación expositiva. Muchas veces pensamos que, o estamos, te diría, mal acostumbrados a pensar que la predicación expositiva es verso tras verso tras verso. Muchas veces perdemos la idea de lo que el autor está tratando de decir por obsesionarnos en cada detalle que ese capítulo está diciendo. Estamos tratando de ver porciones más grandes, porque el libro de Éxodo es un libro grande y te quiero convencer que el autor está tratando de darnos una idea central en cada porción, aunque sean medios capítulos. La división de capítulos y versículos surgió hasta después que el autor bíblico lo escribió. Entonces muchas veces vamos a terminar en medios capítulos, no pasa nada. Mientras te explique la idea central de ese pasaje, creo que mi responsabilidad delante de Dios está cumplida. Hace un mes mi esposa cumplió años. Si no le has dado regalo, todavía tienes chance. Mi esposa cumplió años y mi suegra le regaló unos recetarios. Mi esposa extrañaba mucho la comida de por ahí, del sur, del norte de Estados Unidos, y le regaló unos recetarios. Y en los recetarios hay ingredientes que muchas veces entramos ahí en conversaciones interesantes porque no sabemos si los ingredientes que están ahí descritos son indispensables para que surja el sabor como está ahí. Hace unos días estábamos viendo unas recetas de unos pretzels, de unas galletas saladas, y uno de los ingredientes eran hojuelas de sal. Ahora, yo nunca he visto hojuelas de sal. Entonces le decía a mi esposa, mira, tal vez dijeron granos de sal, no sé si son hojuelas porque la sal es un mineral y tal vez lo rompen y son piedritas, pero no he visto así como hojuelas de la nieve, así hojuelas de sal. Y perdí el argumento porque lo googleé y sí hay, no entiendo cómo las hacen. Pero la conversación en la pregunta era, bueno, ¿será este ingrediente indispensable? ¿No podremos echarle sal en vez de hojuelas de sal para que el sabor sea igual? Esa era mi pregunta y esa es nuestra pregunta hasta ahorita. Si tienes alguna respuesta, acércate con nosotros. Pero muchas veces te diría que en la vida cristiana no somos muy distintos. Buscamos
tal vez modos correctos, las recetas correctas para que Dios actúe en nuestra vida, para que Dios nos bendiga. Y muchas veces estamos ahí valorando los ingredientes que mezclamos para asegurar que Dios actúe, que Dios nos bendiga en nuestra vida. Te diría que en esta predicación vas a ver un ingrediente indispensable, necesario para que Dios actúe en tu vida. Vas a ver un ingrediente necesario para que Dios bendiga tu vida. ¿No es cierto que ese es el deseo de muchos de nosotros? Si eres cristiano, te diría sin excepción que Dios actúe en tu vida, que Dios se presente en tu vida, que Dios bendiga tu vida. Te diría que en este capítulo vamos a ver uno de los ingredientes esenciales, sino que el ingrediente principal para que Dios actúe en tu vida. Y quiero que vayas conmigo entonces al capítulo 17 y 18 de Éxodo. La semana pasada, ¿te acuerdas? Habíamos visto cómo el pueblo de Israel estaba saliendo y estaba en el desierto de Sin. Acamparon en Refidín y ahí es donde se quejan de que tienen sed una vez más, por tercera vez se quejan y Moisés tiene que partir el agua, tiene que partir la roca, una ilustración muy clara, muy bonita de lo que es Cristo, ¿no es cierto? Cómo Moisés tuvo que partir la roca para que la roca pudiera darle agua a todo un pueblo. Después el autor del Nuevo Testamento va a apuntar a las sombras cristológicas o las sombras teológicas de lo que Moisés estaba haciendo en este momento. Nos quedamos en esa porción cuando el pueblo de Dios está acampando en Refidín. El pueblo de Dios ha seguido a Dios, Dios los ha probado, Dios los ha provisto, ¿te acuerdas? Y Dios ha tenido un propósito en cada una de sus pruebas. ¿Te acuerdas que Dios entonces prueba, Dios provee en la prueba y Dios tiene un propósito para cada prueba? Prueba al pueblo de Israel 3 veces, provee para ese pueblo 3 veces y su propósito es glorificar su nombre 3 veces. Están acampando una vez más, ahí nos quedamos en Refidín. Y ve conmigo al versículo 8 de Éxodo 17. Versículo 8, los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Ahora, esto acaba de pasar justo después de que Dios les acaba de proveer por agua. Tenían sed, sentían que se estaban muriendo. Le decían a Moisés, ¿hasta cuándo? Hasta parece que nos sacaste, que nos sacó Dios para matarnos de sed, ¿te acuerdas? Entonces Dios soberanamente provee agua de una roca. Están ahí acampando y me imagino que estaban ahí limpiándose la boca, estaban ahí apenzonados de agua, estaban llenos de agua. Versículo 8 dice, los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Me hubiera gustado ver la expresión de algunos que estuvieran allí. Me hubiera gustado ver la expresión de Moisés, lo que estaba viviendo en ese momento. Porque no te olvides que Dios estaba probando a Moisés también. Ahora, Dios los ha probado 3 veces, están ahí atascándose de agua, están ahí empanzonados de agua. Dios les ha provisto sus necesidades. Versículo 8, entonces, un ejército guerrero que está acostumbrado al desierto, que ha vivido en el desierto por toda su vida, ahora llega y le presenta batalla a un pueblo indefenso que no está acostumbrado a la batalla. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a trabajar, eran esclavos. Salen de Egipto y no tenían absolutamente nada más que sus vacas, sus bueyes, sus quesos, sus panes, sus hierbas, no había nada más. Salen al desierto y ahora un pueblo que está acostumbrado a la guerra en el desierto los ataca. Ponte a pensar lo que la gente estaba pensando en ese momento. Híjole, pensé que me iba mejor, que me iba a ir mejor con Dios. Híjole, yo que me acerqué a Dios para que ya no tuviera problemas. Híjole, Dios me llamó y al parecer llueve sobre mojado. Y te acuerdas lo que habíamos visto hace unas semanas, que el cristianismo no es la ausencia de problemas.
El cristianismo es la presencia de Dios en tus problemas. Y sabes esto, estoy consciente que esto conflictúa con muchos de nosotros, porque nos han predicado un evangelio donde Cristo es la solución a tus problemas prácticos. Si vienes a la iglesia, vas a parar de sufrir. Pero una vez más, al riesgo de ser repetitivo, quiero convencerte que la idea teológica de la soberanía y la bondad de Dios que encontramos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es contrario a muchos de los evangelios contemporáneos que se predican el día de hoy. Porque el cristianismo no es la ausencia de problemas. El cristianismo no es una receta para asegurar una vida cómoda y sin dificultades. Y entonces cuando nos encontramos una vez más probados por Dios, recordamos que Dios nos provee y que Dios tiene un propósito. Que el cristianismo no es la ausencia de problemas, más bien es la promesa que Dios está aún ahí con nosotros, aunque atravesemos el valle de sombra de muerte. Fíjate una cita de Keller. Cuando el dolor y el sufrimiento nos sobrevienen, finalmente vemos no solo que no tenemos el control de nuestras vidas, sino que nunca lo tuvimos. Te lo voy a leer otra vez. Cuando el dolor y el sufrimiento nos sobreviene, nos asalta, nos llega de forma inesperada, finalmente vemos no solo que no tenemos el control de nuestras vidas en ese momento de aflicción, sino que nunca lo tuvimos en primer lugar. Y sabes, esa aflicción es el salón de la escuela de Dios para enseñarnos que de Él dependemos, que jamás estuvimos en control y que nunca lo estaremos. Y en la misericordia de Dios, Dios nos va a enseñar a depender de Él. Y entonces quiero que veas conmigo el primer punto: dependemos de Dios en la aflicción. Quiero que veas cómo Moisés depende de Dios en su prueba, en la aflicción. Los amalecitas llegan, empiezan a atacar a Israel, un ejército guerrero en contra de un pueblo de esclavos. Es interesante, los amalecitas aparecen a lo largo del Antiguo Testamento, aparecen en Jueces capítulo 3, 6, 7, 10, es la primera aparición aquí en Éxodo, aparecen en 1 Samuel 15, aparecen en 1 Samuel 30, aparecen en Esther. Y es un pueblo un tanto misterioso, no sabemos de dónde viene, sabemos que odian a Dios y sabemos que odian al pueblo de Dios y que utilizan cada oportunidad para atacar a ese pueblo. Vemos la primera aparición aquí en Éxodo, sin provocación, empiezan a atacar al pueblo de Dios. Ve versículo 9 conmigo. Entonces Moisés ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Es algo interesante, fíjate. Entonces Moisés le ordena a Josué. Es la primera vez que vemos que se menciona a Josué. ¿Quién es Josué? Después vamos a ver que hay todo un libro de Josué. Sin embargo, es la primera vez que se menciona a Josué. Se contrasta la obediencia de Josué con la desobediencia de Israel. Date cuenta, dice: entonces Moisés ordenó a Josué: escoge alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Y entonces Josué lo hace. Josué es un desconocido, pero aparentemente es más obediente, más entendido que todo un pueblo. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Versículo 10, Josué siguió las órdenes de Moisés y presentó batalla a los amalecitas. Date cuenta de esto. Entonces se nos describen en los versículos siguientes, 11, 12, 13, que Moisés tiene que estar con los brazos arriba. Y cada vez que Moisés baja los brazos, Israel empieza a perder la batalla. Pero alza los brazos, Israel empieza a ganar la batalla. Y se nos dice entonces que hay 4 hombres involucrados aquí que están siendo usados por Dios. Josué está involucrado en la batalla.
Después viene Moisés, Aarón y Hur, que tampoco conocemos de dónde salió este cuate Hur, pero está ahí en ese momento. Y entonces Aarón y Hur se dan cuenta que cada vez que Moisés baja los brazos, el ejército de Israel empieza a perder. ¿Te acuerdas de esa porción? Llega un momento en donde Moisés se empieza a cansar. Ya no puede, se le cansan los hombros, se está acalambrando. Imagínate, no sé si has intentado agarrar ahí cuando te piden de favor que agarres algo, un marco, lo que sea, y llevas ahí, no sé, 30 segundos y después sientes que ya no puedes. Imagínate, Moisés está ahí en medio de la batalla y tiene que estar con la vara arriba y se cansa y se da cuenta que cada vez que la baja el ejército está perdiendo. Entonces Hur y Aarón se dan cuenta y lo empiezan a ayudar. Ahora quiero que te des cuenta de esto. Es bastante interesante porque es que Moisés está haciendo esto. ¿Por qué no Dios partió el desierto, la tierra, y se tragó a todos los amalecitas como lo había hecho en el mar? ¿Por qué no Moisés hizo algo con la vara y pasó algo como había pasado con las plagas? Es interesante lo que el autor está haciendo en este capítulo. Quiero que te des cuenta que es entonces que la victoria se da en la montaña y no lo que pasa en el campo de batalla. Y esto es un punto claro del autor. Quiero que te des cuenta que la victoria se da por lo que está pasando en la montaña y no por lo que está pasando en el campo de batalla. Y quiero que te des cuenta que es entonces el mismo instrumento que Moisés utilizó en cada una de las plagas. Si no me crees, ve conmigo entonces al capítulo 9, versículo 22. Entonces el Señor dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente. ¿Te das cuenta de esta frase? Levanta los brazos. ¿Te acuerdas que debería de salir con la vara? Levanta los brazos y entonces granizo caerá. Capítulo 10, versículo 12. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende los brazos sobre todo Egipto para que vengan las langostas y cubran a todo el país. Capítulo 4, versículo 16. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Te das cuenta que la victoria es clara y es una vez más el milagro de Dios, que no es muy diferente a las plagas, que no fue Moisés, que ni siquiera fue Josué, que no fue Aarón o que no fue Hur, sino que Dios una vez más los pone en una posición de dependencia, donde es claro una vez más que si van a salir con vida es Dios haciendo todo lo necesario. Date cuenta entonces que como la dependencia en cada plaga era de Dios, el pueblo dependía que Dios hiciera el milagro, no muy diferente en esta situación, donde si van a salir vivos, si van a salir victoriosos, entonces la victoria la va a dar Dios. Una vez más, ¿te acuerdas entonces que Dios nos prueba, que Dios provee y que Dios tiene un propósito para cada prueba? Ponte a pensar en este momento, una vez más ellos ni siquiera terminaban de descansar. Dios los había de probar una vez más y Dios les habría de mostrar que solo Él tiene la solución. No solo eso, sino que esta también es una imagen del cambio que va a acontecer en el libro de Éxodo. Que por este momento y por primera vez a Moisés se le está presentando, se le está describiendo como un hombre que depende de Dios y que depende de los demás. Date cuenta que se le describe como un hombre que está cansado. Se cansó, ya no podía más. Aarón, Hur lo ven cansado, imaginado, desesperado. La batalla se está perdiendo, ya no aguanta más los brazos. Aarón y Hur le tienen que levantar los brazos. Date cuenta también que esta es una imagen. Esto el autor nos está preparando para presentar a Moisés como un hombre necesitado, dependiente,
como una figura de un liderazgo compartido que a partir de ahora ha de vivir Moisés en su llamado para liberar a Egipto, a Israel. Si no me crees, en el capítulo 18 vamos a ver que el autor una vez más nos presenta otra historia para convencernos que Moisés no es el héroe, es un hombre necesitado, y que si Dios va a obrar en su pueblo, va a levantar más hombres, más instrumentos para llevarse gloria a sí mismo. Quiero que veas esta imagen de liderazgo compartido. Éxodo 17 dice: cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Quiero que te des cuenta de esta frase. Dice: fue así como Josué derrotó. Entonces no fue la victoria de Josué. Está claro, ¿no? Ya después el pueblo de Israel no podría inventarse choros de que la valentía de Josué fue lo que lo salvó, de que la sabiduría de Moisés, de que Aarón o de que Hur es un hombre necesitado que hasta ahora ha sido un líder, y Dios lo quebranta, lo pone en una situación donde es clarísimo que él no puede solo, que necesita a más personas, que está desesperado, que sin la ayuda de las demás personas la derrota está asegurada. Entonces dice: fue así como Josué derrotó. Fíjate, en el capítulo 18 pasa lo mismo, y Moisés ya no va a estar solo. Moisés no es el héroe, y esto habla tan contundentemente en contra de una cultura del mexicano luchón, del mexicano emprendedor, de que los exitosos no dependen de nadie, que podemos solos, que simplemente nos levantamos con las ganas de triunfar. Sabes, la Biblia no conoce esa idea. Y el libro de Éxodo, especialmente en este capítulo, nos va a apuntar a esa idea. Que Moisés no era ese líder luchón emprendedor, que Moisés estaba necesitado de demás personas. Y sabes, una buena pregunta para cada uno de nosotros es cómo dependemos de Dios cuando nos pone a prueba. La prueba va a llegar, Dios va a proveer en su prueba, y Dios tendrá un propósito para esa prueba. Mi pregunta es: ¿cómo es que dependes de Dios en esa prueba? Me pregunto si puedes pensar en una persona que cuando se te cansen tus brazos, estará ahí para sostenerlos. Y sabes, no nada más para darte el clásico cliché cursi, sino para apuntarte a Dios, para recordarte sus promesas. Porque tenemos varias gente que nos dice, tenemos Facebook, tenemos Instagram, que nos dicen el clásico cliché de que tú puedes, échale ganas. Y esto no nos ha servido. Tienes a alguien que te apunte a Cristo. Alguien que te recuerde que dependes de Dios, que sin Dios no hay victoria. Me pregunto cómo dependes de Dios en la prueba. Me pregunto si Dios te ha regalado a través de su Hijo no solamente la salvación, sino una iglesia y la comunidad en la iglesia. Me pregunto si estás aprovechando lo que Dios ha comprado con su sangre. Me pregunto si estás dependiendo en la prueba con personas que te pueden sostener los brazos en momentos de aflicción. En tu matrimonio, en tu soltería, en tu desempleo, en tu enfermedad. Sabes, muchas veces honestamente nos sentimos tan independientes. Y nuestra falta de confesión o de pedir ayuda es una señal de orgullo, ¿no es cierto? Porque llegamos a pensar que podemos hacerlo nosotros solos, que no necesitamos a nadie. Tal vez eres uno de ellos. Pero no Moisés, no Aarón, no Hur, no Josué. Si Dios habría de dar victoria, habría de mostrar a hombres quebrantados, dependientes, débiles, cansados. Y sabes, me atrevería a decir que más que una victoria en tu vida, Dios te quiere enseñar dependencia.
Y muchas veces anhelamos tanto la victoria sin la dependencia. Oramos porque Dios nos dé victoria, pero si nos pudiéramos pasar la dependencia en Dios. Pero ¿no crees que eso traiciona mucho de nuestros corazones? Que al acercarnos a Dios no queremos a Dios, más bien la solución de nuestros problemas. Y si Dios está más interesado en mostrarte dependencia, y si está más interesado en enseñarte quién es Él, y como un hijo en mostrarse a ti, y como un hijo educarte, instruirte, mostrarte, y que si está dispuesto a ponerte en una prueba tras otra prueba, tras otra prueba, para aprender a depender de Él. Entonces vemos la dependencia de Dios en la prueba, vemos la dependencia de Dios en la victoria. Fíjate entonces el capítulo 18 de Éxodo es un capítulo interesante. El autor de Éxodo, hay tantas cosas que no nos dice en el libro de Éxodo, que nos los deja ahí al sentido común o nos los deja a la imaginación. Sin embargo, decide tomar espacio para contarnos esta historia del suegro de Moisés. Y te quiero convencer que la idea entonces es dependencia. Que veas cómo es que Moisés depende de Dios en la prueba y ahora va a depender de Dios en la victoria. Quiero que veas conmigo entonces el capítulo 18, el versículo 1. Dice, todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, Israel, y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a los oídos de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Hasta este momento, este Jetro no adoraba al Dios de Israel, hasta donde sabemos, era sacerdote de Madián, de otro pueblo, pero llega a escuchar lo que Dios está haciendo a pesar de Moisés, a través de Moisés, para la gloria de Dios, y llega con Moisés, reúne a la familia de Moisés. Interesante es que nos enteramos que Moisés había despedido a su esposa y a sus hijos. No sabemos si fue antes del éxodo o después, no sabemos si es para protegerlos o no, seguramente sí. Sin embargo, Jetro viene, reúne a Moisés con su esposa, con sus hijos. Jetro escucha lo que Dios está haciendo. Versículo 8, fíjate, dice, allí Moisés contó a su suegro lo que el Señor había hecho a Faraón y a los ejércitos en favor de Israel, todas las dificultades con las que se había encontrado en el camino y cómo el Señor lo había salvado. Quiero que te des cuenta de algo. Quiero que te des cuenta que el enfoque es teocéntrico, no moiséscéntrico. Quiero que te des cuenta que el crédito, que el enfoque, que la luz está en Dios. Y es como Moisés depende de Dios en la victoria. Muchas veces Dios nos pasa por pruebas. Muchas veces Dios provee por nosotros en la prueba, pero no aprendemos a depender de Él, más bien aprendemos a depender en nosotros. Porque salimos de la prueba confiados que si podemos, que si le echamos más ganitas, vamos a salir de la prueba. Date cuenta de esto, dice, Moisés le contó a su suegro todo lo que Moisés había hecho. No dice eso, ¿verdad? Todo lo que Aarón había hecho, todo lo que Josué había hecho. Fíjate, dice, todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los ejércitos en favor de Israel, y todas las dificultades con las que se habían encontrado en el camino, una vez más, y cómo el Señor los había salvado. Quiero que te des cuenta del resultado. Cuando un testimonio es teocéntrico, la gloria es de Dios y la alabanza es para Dios, porque confiamos y dependemos en Dios en nuestra victoria. Quiero que te des cuenta del resultado. Este Jetro termina asombrado por Dios, no termina asombrado por Moisés, no termina respetando a Moisés, no termina conmiserando a Moisés, no termina obsesionado con los detalles del dolor de Moisés o de la droga que tenía, de los pecados que hizo. Termina asombrado con Dios. Sabes, muchos testimonios el día de hoy, incluso entre cristianos, te diría que no es lo que Dios ha hecho en mi vida, sino ve lo piadoso que soy. Ve la buena familia que Dios me dio. Si quieres una buena familia como yo, ven a la iglesia y Dios te va a dar una buena familia como yo. Ve la iglesia que tenemos. Ve los ministerios que tenemos.
Si quieres disfrutar de toda esta iglesia, si quieres disfrutar de todos estos ministerios, ven a nuestra iglesia. Y la gente va por la iglesia, la gente va por los ministerios. Ven a ver nuestro predicador, los chistes malos que se echa. Vienen a la iglesia por escuchar los chistes malos del predicador. Pero sabes, vienen a todo menos a Dios. Y el día que predicamos a Dios se decepcionan, se van y la iglesia se desilusiona. Tal vez porque deberíamos de aprender a predicar un evangelio teocéntrico y que la gloria de Dios asombre a las personas. Date cuenta entonces del testimonio de Moisés, date cuenta del resultado y date cuenta del propósito de Dios. Déjame repetirlo una vez más. El propósito de Dios en todo esto, Éxodo 14:4, voy a cubrirme de gloria a costa de Faraón. Versículo 17, voy a cubrirme de gloria a costa de Faraón y de su ejército. Versículo 18, y cuando me haya cubierto de gloria a costa de Faraón, sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Éxodo 16:6, esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Versículo 12, así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. ¿Te das cuenta que es teocéntrico, que es centrado en Dios, que Dios está obsesionado por mostrarnos su gloria, porque en su misericordia nos quiere presentar algo más grande que los gozos mediocres con los cuales nuestro corazón se conforma? Que Dios nos trata de presentar lo asombroso que es Él para que dejemos de pensar que lo que estamos viendo en Instagram o en TikTok o en internet o el chavo que nos está choreando no es tan asombroso como las promesas de Dios. Te das cuenta que en su misericordia se presenta glorioso, y entre más glorioso nuestro gozo es más grande, y entre más grande su gloria permanece, o su gloria es más grande. Fíjate entonces el resultado de Jetro al escuchar el testimonio de Moisés. Jetro se alegró, es el versículo 9, Jetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. Y exclamó: alabado sea el Señor que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. ¿Te das cuenta que un testimonio teocéntrico da como resultado una verdadera salvación, un verdadero asombro o una verdadera alabanza? Porque no creo promesas falsas, no creo clichés, cursis. Creo que Dios es asombroso. Alabado sea el Señor que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor de Faraón. Versículo 11. Así sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque lo que hizo a ustedes, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Versículo 12. Dicho esto, Jetro presentó a Dios un holocausto y los sacrificios, y Aarón y todos los jefes de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Moisés entonces depende de Dios en la prueba, y ya que Dios le da la victoria, Moisés depende de Dios en la victoria. No salió con choros de que él lo había hecho y había sufrido, pero ahí estaba él constante y sentía el dolor, pero él sabía, él le estaba dando todo el crédito a Dios. Moisés depende de Dios en la prueba, Moisés depende de Dios en la victoria, y Moisés depende de Dios en su llamado. Versículo 13. Al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta en la noche. Date cuenta de esto. Acaban de ser probados, ahora Moisés está ahí, es líder de todo ese pueblo, y está desde la mañana hasta la noche. El pueblo quería saber la voluntad de Dios. Por lo menos es algo bueno, no estaban tratando de hacer lo que querían ellos solos, estaban tratando de buscar la voluntad de Dios, estaban ahí esperando a Moisés, y dice de la mañana hasta la noche. Haz de cuenta que tratas de sacar una cita en el IMSS o en el ISSSTE, así. Una fila larguísima, gente peleándose, ya sabes, gente tratando de saltarse, lo mismo. Desde la mañana hasta la noche. La gente está tratando de buscar la voluntad de Dios. Jetro se da cuenta, versículo 18, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. Te das cuenta una vez más, Moisés es un hombre cansado, débil, no es el héroe. Está pesado para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Te cansas tú, se cansa la gente. La tarea está demasiado grande para ti, no vas a poder, no vas a durar, te vas a quemar. Date cuenta del consejo de Jetro. Tú debes de presentar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen.
Moisés debería de depender en Dios, soltar a la gente y presentársela a Dios. Y Dios va a hacer lo que decide hacer con el pueblo, que al final de cuentas el pueblo no le pertenece a Moisés. Date cuenta de esto. Entonces, debes de presentar el pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. Debes de depender en Dios. Debes depender que Dios responde, que Dios tiene la solución, que Dios es soberano, que Dios es misericordioso. Ya te lo ha confiado en cada problema. Presenta al pueblo ante Dios. Presenta sus problemas ante Él. Versículo 20, a ellos les debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios. Ahí, hermano, no sé si esto no es dependencia, entonces no sé qué es. Debes de enseñarle la ley de Dios a ellos y debes de confiar que ellos harán la voluntad de Dios. Sabes, muchas personas o muchos líderes mantienen niños espirituales perpetuamente porque no son capaces de depender en Dios, que Dios está en control y que ellos tienen la responsabilidad, cada uno de ellos, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de saber la voluntad de Dios, la ley de Dios, y entonces Dios en su soberanía y misericordia ha de levantar y ha de responder y ha de actuar como Dios soberanamente lo ha hecho. Imagínate Moisés tratando de resolver cada situación en cada momento, cada pregunta. Jetro, entonces, vemos que tiene la sabiduría, y este es algo interesante, vemos la sabiduría de un aparentemente neófito, nuevo en la fe, o alguien que recientemente viene al conocimiento de Cristo, de Dios, y esto muchas veces lo vemos en la iglesia. La sabiduría no tiene nada que ver con la longevidad en la fe. Hay personas que han estado 10 años, 20 años y son simplemente niños espirituales. No tienen discernimiento bíblico, no saben lo básico de lo que Dios quiere. Hay personas que llegan a la fe y hay personas que tienen sabiduría. Fíjate, este es uno de estos casos. Elige, versículo 21, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y nómbralos como oficiales sobre 1,150 y 10 personas. Date cuenta de esto, que presenta el carácter de estas personas. Y déjame aterrizarlo a el Nuevo Testamento y la Biblia y la iglesia. Ya sabes que voy para allá, voy a aterrizarlo allá. Quiero que veas que Jetro presenta el carácter de estas personas, que amen la verdad, que aborrezcan las ganancias malavidas, y nómbralos como oficiales sobre 1,150 y 10 personas, que aborrezcan las ganancias malavidas. ¿Te imaginas que entonces yo vaya a resolver un caso favorablemente para ti si me das, no sé, una Sor Juana? Jetro estaba diciendo que no aborrezcan, que aborrezcan las ganancias malavidas, que amen la verdad, que sean honestos. A ellos ponlos en cargo, enséñales la ley de Dios y dale responsabilidad. Dale responsabilidad por el grupo de gente que tienes, y entonces le explica en los temas más complicados. Entonces ellos pueden venir a platicar contigo y buscar la voluntad de Dios juntos. En los temas más sencillos, ellos pueden responder esta situación porque ellos saben la ley de Dios, porque es su responsabilidad saber la ley de Dios, como es la responsabilidad del pueblo de Israel saber la ley de Dios. Entonces no es nada más Moisés decretando cuál es la voluntad de Dios o no, sino que tienen la palabra de Dios, la ley de Dios, y entonces Moisés está delegando liderazgo, está dependiendo que Dios está haciendo su obra, que Dios está transformando a su pueblo y que la obra de Dios continuará después de que Moisés deje de respirar. Date cuenta entonces que Moisés habla de una característica, de un carácter, no tanto de una habilidad. ¿Te acuerdas que hemos dicho tantas veces en la calle? Decimos verso mata carita, en la iglesia decimos piedad mata habilidad. En la iglesia decimos piedad mata talento. No me interesa que seas muy talentoso si no tienes el carácter de esperar, de escuchar, de depender de Dios. Habrá muchas personas que buscarán talento en otros lugares. Tal vez hay lugares, cafés para tocar música, hay conciertos, hay bares, lo que sea. Podrán ir allá. La iglesia
La iglesia depende de gente que ame a Dios, que dependa de Dios. Moisés está describiendo un corazón obediente, un corazón que sabe la voluntad de Dios. Fíjate, versículo 23, si pones esto en práctica, Dios así te lo ordena, podrás actuar, el pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Es interesante que Moisés no viene con esta idea, que depende de otra persona. Una vez más, el autor te está tratando de hacer entender que Moisés no es el héroe, que Moisés necesita de demás personas, incluso para encontrar sabiduría. Entonces viene otra persona y le aconseja a Moisés, le dice qué hacer con algo que claramente Moisés está haciendo de forma incorrecta. Y sabes, sería para mí un error no hablar incluso de cómo esto se puede aplicar con nosotros en la iglesia. Sabes, hablamos tanto de que la iglesia es más que el ministerio de una persona, el talento de una persona. Y hablamos tanto de cómo es que Dios en su obra y en su misericordia ha llamado a diferentes personas para hacer su obra siempre a pesar de lo que somos. Y nunca ha dependido de solamente una persona para hacer su obra, y no es la excepción en la iglesia local. Sabes, hablamos de Hechos capítulo 6, versículo 2. ¿Te acuerdas cuando hablamos en la última reunión de miembros sobre el nombramiento, la proposición de nuevos diáconos, de nuevos pastores? Y hablamos de la necesidad que tiene la iglesia de depender de Dios precisamente en esto. Que Dios está haciendo su obra y que su obra no depende de una sola persona. Que es imposible que una sola persona pueda hacer la obra de Dios. Y entonces hablamos de Hechos 6, versículo 2. ¿Te acuerdas cuando se levantan siervos, se levantan personas que ayuden al liderazgo a servir a la iglesia? Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. ¿No te parece similar a lo que Moisés estaba diciendo? ¿No te parece como que está pensando en el mismo pasaje, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad? Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Hablamos de 1 de Tito 3, hablamos de Tito capítulo 1, la responsabilidad del liderazgo, del pastor, de enseñanza, es predicar la palabra. Sin embargo, el pastor de enseñanza no puede hacer todo. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos orar para que Dios levante más hombres. Yo necesito depender y dejar el control de la iglesia. Porque si empiezo yo a pensar que solo yo puedo hacerlo, hermanos, voy a ahogar a la iglesia, ¿no es cierto? Si empiezo a pensar que cada persona depende de mi sabiduría, de mi consejo, que no se puede hacer nada sin la bendición de este pastor. ¿Habrá iglesias así? Te diría, están destinadas. No una iglesia cristocéntrica, pero una iglesia pastorcéntrica, una iglesia que empieza a crear cultos de personalidades, pero esta no es la iglesia del Nuevo Testamento. Yo como pastor necesito depender que Dios hace su obra a través de diferentes personas, que cada uno tiene un llamado, que mi responsabilidad es enseñar, es equipar dentro de lo que puedo, aconsejar, visitar. Sin embargo, no puedo hacer todo. Y sabes, esto para mí ha sido un respiro el estudiar este pasaje, porque veo que Moisés estaba cansado y necesitaba de otras personas, y por lo menos ya no me siento tan culpable, porque los pastores también se cansan, necesitan otras personas. Y es dentro del plan de Dios y la misericordia de Dios que ha provisto diferentes personas, ¿no es cierto? Y entonces, déjame recordarte lo que habíamos platicado en la última reunión. Y lo hago aquí de forma general porque ustedes también deben de saberlo. Estamos orando por nuevos pastores y nuevos diáconos, y en la última reunión de miembros los mencionamos y hemos estado orando por ellos. Y vamos a tener otra reunión de miembros donde después ustedes en una reunión general van a ver que vamos a estar confirmando algunas personas como pastores y como diáconos. Y lo hacemos, y quiero que lo entiendas, precisamente porque es una expresión de dependencia de Dios. Yo necesito depender de Dios, que Él está en control, que yo no puedo estar en control de todo, que no puedo micromanejar todo, que eso no es lo bueno para la iglesia, que la iglesia necesita levantarse, tomar responsabilidad, que la palabra de Dios está aquí, que es la responsabilidad de todos saberla,
que la responsabilidad de todos es aconsejarla, que cada uno tiene un llamado. Y muchas veces te diría descanso al recordar eso, que yo voy a ser responsable delante de Dios por el llamado que me dio. Y me pregunto si ustedes están de la misma forma tomando esa responsabilidad delante de Dios. Si son miembros de la iglesia, si han estado aquí, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad en la iglesia? ¿Cómo estoy dependiendo de Dios incluso en su llamado? ¿Cómo es que estoy dependiendo de Dios en el llamado que me ha dado a mí, como a cada uno de ustedes? Si están dependiendo de Dios en eso. Déjame terminar. Entonces, Moisés depende de Dios en la prueba, depende de Dios en la victoria, depende de Dios en el llamado. Llama a liderar un pueblo y depende de Dios dejándole el control, confiando que Dios es soberano y que Dios actúa muchas veces mejor que a través de mí, que no soy indispensable y confiamos que Dios está haciendo su obra. Ya para terminar, déjame leer contigo unos versículos que aparecen en Éxodo 17, versículo 14. Y te diría que esta es la base y el fundamento de cada creyente en su dependencia en Dios. El versículo 14. El Señor entonces le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo para que se acuerden y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: al Señor es mi estandarte. Y exclamó, porque levantó su mano contra el trono del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Y sabes, tenemos la promesa que la guerra de Dios contra nuestro enemigo, últimamente Satanás y el pecado, están aseguradas y podemos nosotros igual confiar como Moisés. Dios es victorioso, Dios está en control, Dios nos pone a prueba, Dios siempre provee, Dios tiene un propósito, podemos confiar con ellos. Ha vencido a nuestro enemigo, ¿cómo es que no vencerá a nuestro enemigo otra vez? Podemos confiar que Él está en control, Él es bueno y Él es misericordioso. Entonces podemos confiar en la prueba, en la victoria y en nuestro llamado. Padre, te doy gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor, que es tan aplicable para cada uno de nosotros. Te doy gracias porque tú nos has provisto por todo lo que necesitamos. Mi Dios, te ruego que tú nos des la sabiduría para buscarte, para depender de ti, mi Dios, en cada prueba, en la victoria, Señor, dándote gloria, y en nuestro llamado, Padre, que podamos depender de ti, sabiendo que tú estás en control, que nos has dado una responsabilidad, que aún en medio de nuestro fracaso, Padre, tú has provisto los recursos para nuestro perdón. Te ruego que tú sigas actuando en esta iglesia. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.